Buenas noches a todos, aquí con un video un tanto, bueno, a deshoras, pero bueno, ¿por qué no? Dije, de igual forma les debía esta serie de videos que dije que la cual iba a ser, sobre personajes irrelevantes en lo respectivo a cualquier tipo de cosa importante en la realidad, pero los cuales pueden utilizarse como un asidero para hablar de cosas más importantes, homólogo a eso que suelen hacer ciertos sujetos de tomar cualquier película para tomarla como un substrato o un asidero para hablar de algo más importante. Como por ejemplo, puede hacerse eso con Godzilla contra Kong, el nuevo imperio, el cual de hecho tenía planeado hacer un video al respecto de eso, sobre que si realmente está justificada una obra por el mero hecho de ser entretenida, a pesar de que el de entretenimiento bordee el insulto a la inteligencia del espectador. Pero bueno, en fin. Entonces, he notado con extremada frecuencia una conducta sadista extremadamente dispersa y completamente ignorada por una cantidad demasiado grande de sujetos, los cuales naturalmente que si yo empiezo a etiquetar con esta categoría no van a tardar en acusarme de estar enfermo o algo por el estilo, obviando que el sadismo no es sexual necesariamente, no es lascivo, a pesar de que puede trasladarse a dichas dinámicas. Uno puede ser un sadista sin necesidad o no necesariamente llevando la traslación del sadismo sexual. Entonces, este sadismo no tiene nada que ver con un disfrute lascivo como con un disfrute perverso del sufrimiento de otras personas, ya sea la utilitarización de este sufrimiento para mi propio beneficio, como vemos en infinitos canales de con gente como el idiota que está en la miniatura, como puede ser Shiro Bale, como puede ser Kukisila, como puede ser Derker Bluer, esta clase de o Pipepino, esta clase de canales que son para perder el tiempo y que son entretenimiento extremadamente barato, básicamente una versión chabacanera, si es que realmente puede caerse más bajo de Ventaneando, en el cual esta gente suele analizar o hablar de casos de sujetos, los cuales, como este idiota de Espartaco, que de hecho el video del Jerry fue la motivación principal para hacer este video, que honestamente no me interesa el sujeto, es otro idiota como los hay por toneladas, hay pendejos para regalar en todo internet. De apenas ahorita están entendiendo cómo funcionaba Ventaneando. Esa gente lleva haciéndolo desde siempre prácticamente, los cuales se ponen a hacer toda una jaranea de estulticias y haciendo toda una jaranea en general alrededor de cómo la vida de ciertas personas está yendo a la espira, y celebrándolo y aplaudiéndolo y alegrándose, y consideran que eso es normal como si no fuera sadismo. Recordemos que este sadismo se tipifica en cierta manera más bien como el disfrute de la dinámica de la dominación del amo y del esclavo que Hegel usa como el molde y el substrato predicamental para predicar su dialéctica. Y, por lo tanto, no es tanto un disfrute lascivo como toda una dinámica en la cual se establece un tipo de relación entre una serie de sujetos, los cuales tipificarían el sadismo. Es por eso que no es correcto centralizar el sadismo o el masoquismo como algo necesariamente lascivo, porque se desprende más bien de una dinámica de poderes que trasciende las cuestiones dialécticas hegelianas y entran más en lo que Theodor Kaczynski llamaría el principio del poder, desde el cual se puede establecer una relación diferencial entre estas dos dinámicas en las cuales el sujeto participa y desde las cuales se podría establecer, en virtud de una corrupción formal del sujeto, una tendencia hacia la
dominación, que es una desregulación de la participación de esta dinámica que derivaría justamente en ese sadismo, o una corrupción que derivaría en la tendencia a ese sometimiento, a esa capacitancia de buscar una dirección que implicaría el masoquismo, que básicamente no es tanto un disfrute, el masoquismo, un disfrute de el ser dañado o el del ser denigrado, sino que es más bien un disfrute por la negación de la individuación del sujeto, la cual se le imputa a otro sujeto, el cual dispone de este sujeto que niega su individualidad, para posteriormente ponerse a disposición en esta clase de dinámica de ese sujeto al cual se le entrega y de la cual dispone. El masoquismo es más una negación del sí mismo, del yo, más que una negación del yo en relación a darle ese yo y darle una disposición al otro, que implica una objetualización del yo mismo para imputársela en corte de moldeamiento a ese otro sujeto, más que simplemente disfrutar ser dañado por otro. Es algo mucho más complejo que eso, que el ser dañado o denigrado por otro es la manifestación lasciva. Pero el masoquismo no necesariamente implica lo lascivo, porque puede manifestarse por cobardía el masoquismo. Sujetos que no tengan voluntad y les hayan pasado por encima, suelen manifestarlo más mujeres, se objetualizan para entregarle su sí mismo a otros sujetos y que ellos dispongan de ellos, mientras ese sujeto que entrega su individualidad se objetualiza, porque básicamente renuncia a su estatuto de humano para rebajarse a una herramienta para ponerla a disposición de otros, y estos otros que dispondrían de estas personas pueden o no, porque no necesariamente se implica el otro como sadista, pueden disponer de él en una relación de disfrute del sufrimiento del otro. Por lo cual, la dinámica del sadista y del masoquista es más compleja de lo que parece y no es necesariamente lasciva. Por lo cual, al ver toda esta gente disfrutando y haciendo una fanfarria y casi un festival alrededor del sufrimiento de otras personas, alrededor de la miseria de otras personas, porque a esta gente no les interesa que sujetos sean presionados y acosados para cerrar sus canales. No. Lo que les importa es que están sufriendo. Eso es la razón por la cual se alegran. Esta gente está manifestando un sadismo, y esto está tan generalizado que realmente es peligroso en extremo, porque está evidenciándose la miseria moral en la cual la gente, el vulgo y en general la especie está sumida, porque vemos esto no solo en estos sujetos, sino vemos mucho en el entretenimiento, como por ejemplo que mujeres abusen y dispongan de hombres es como algo divertido, como si esto no fuera una exaltación sadista contra los hombres y una exaltación de corte masoquístico contra los hombres, es decir, de incitarlos a tornarse masoquistas. Y recordemos que el masoquismo no es lascivo, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, porque no va a faltar el pendejo que, a pesar de que ya lo dije como 5 veces, va a decir: ay, es que él cree que es lascivo. No, estúpido, eso es lo que crees tú, no es necesariamente así. Entonces, está tan difundido esto. ¿Y por qué? Principalmente eso es lo importante. No tanto que se manifieste, porque al exponer esto y ver cómo hay gente que está disfrutando y haciendo un vorágine de miasmas y de festejos alrededor del sufrimiento de otros, aquí está exhibiéndose su componente sadista, y prácticamente estas relaciones y estas dinámicas relacionales están extremadamente normalizadas. ¿Y a qué se las podemos imputar? Se las podemos imputar a muchas cosas, pero no es el capitalismo.
porque eso es prédica de estructuras y eso es básicamente culpabilizar a una deidad conceptual, la cual anula la responsabilidad. Irónicamente, esta prédica viene de ateístas y los ateístas se la pasan diciendo, es que los creyentes creen que todo es por Dios y por culpa de los demonios y se le achacan todo a Dios. Ya, eso no es verdad y Fe y Obras les refuta esa pendejada. Sino que ellos toman a estructuras separadas de los hombres desde el punto de vista filosofista, no filosófico, sino filosofista, sociologista, y conceptualizan estructuras a las cuales echarles la culpa de todo, considerando esas estructuras como objetos volitivos, los cuales le dotan de agencia, inteligencia, conciencia y voluntad, las cuales son los que hacen las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de Latinoamérica? La corrupción. Pero la corrupción separada de los hombres, evidentemente, porque no tiene sentido decir que la corrupción es la causante del estado de Latinoamérica como si no fueran los hombres la que ejerciesen dicha corrupción. Y después los políticos, pero no los políticos como hombres, sino los políticos como clase social entendida en la clase estructural sociologista que se inventa Marx para intentar explicar las dinámicas del mundo. Y así y asá. No deja de resultar irónico que los ateístas que tanto se afanan por culpabilizar a los creyentes de esto o aquello terminen cayendo justamente en todo lo que critican, pero como le infunden el rótulo de ciencia, de alguna manera eso como si eso los eximiese, invocando ya directamente una prédica de corte animista en la cual si se invoca un nombre o una especie de conjuro uno se protege. Porque solo basta rotular algo bajo el significante ciencia para protegerlo y santificarlo como si fuera una especie de ritual de cortes de santería o chamanesco, pues bueno, es irónico cuanto menos. Por lo cual no, el capitalismo no es el responsable de esto. Dudo mucho que haya un freudomarxista en mi canal, pero por si querían sacar la tesis de Guattari de luz, métansela en el culo, básicamente. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? Esto lo podemos imputar tanto al liberalismo como al marxismo, pero me parece que quien sintetiza, al menos hasta cierto punto, bien esto es Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, en el cual, en nombre de la racionalidad instrumental que tanto el marxismo como el liberalismo proponen, el hombre progresivamente va cayendo en un regresionismo a determinadas épocas en las cuales la supervivencia era más una constante derivada de la incapacidad manipulativa de su ambiente, lo cual lo retrotrae a animalizarse. Ya he hablado en extenso en el canal, en el cual como el liberalismo en sus pretensiones naturalizantes derivado de la prédica modernista, la prédica de estructuras, el adecuacionismo tético, termina rebajando los estratos del hombre, naturalizándolos, pero en virtud de esa naturalización termina haciendo del hombre una parte de esa naturaleza, y como apelar a algo superior a esa naturaleza es metafísica, es idealista, entonces ¿cuál es la categoría competente en la naturaleza? El animal. Entonces el hombre es rebajado a ser un animal, y el marxismo redobla la apuesta a través de su dinámica dialéctica, que en la cual Marx saca al espíritu, pone a la historia y saca las distintas fases de la dialéctica hegeliana para implantar el núcleo de esta dialéctica, no un tipo. Que el problema con Hegel es que universaliza la dialéctica de la dinámica del amo y el esclavo como si no fuera un maldito tipo de relación y no cómo funcionan toda la maldita interacción humana. Consecuencias de la prédica de estructuras que requiere de la estereotipación de la realidad y de un reduccionismo de corte caricaturesco para poder explicarla. Que los filósofos les encanta complejizar lo que no es necesario complejizar y simplificar lo que no debe de simplificarse.
que no está mal apelar a la simplicidad para explicar ciertas cosas, pero cuando toda la realidad la simplificas, entonces caemos en un maldito problema. Y no, niños, el teísmo, es decir, admitir que Dios existe, no es un reduccionismo, porque quienes creen que todo se justifica o se explica porque Dios son los ateístas, no los creyentes, y en caso de que sean creyentes son la rama más estúpida de los creyentes, y eso no quiere decir que por ser ateísta de repente te salgan 700 puntos de coeficiente intelectual. Quod salamantica non dat, quod natura non dat, salamantica non praestat. Grandioso latín, ya lo sé. Notes el sarcasmo porque no va a... Ay, Dios mío. En serio, es que realmente tanta gente que me sigue, que me desprecia, que yo creo que realmente son masoquistas en el sentido de la dinámica que acabo de mencionar, por Dios. Y por eso tengo que estar aclarando tantas malditas cosas. Pero bueno, en fin. Estableciendo esta dinámica de la extracción del espíritu, cambiar el espíritu por la historia, pero dejar exactamente el mismo molde, es decir, básicamente lo único que cambia es el significante, pero no el significado, lo cual básicamente deja formalmente todo como exactamente lo mismo. Marx reduce el hombre de ser un animal a ser un objeto, al subsumir absolutamente toda la realidad a la dialéctica en la cual los objetos o todo lo que existe no es, porque si es, entonces es en virtud de una finalidad y es en virtud del estado absoluto en el cual puede manifestarse la forma del objeto. En cambio, para Marx, en su concepción dialéctica, que nótese que una cosa es la dialéctica de clases, otra cosa es la dialéctica marxista, otra cosa es el materialismo histórico, que también implica la dialéctica, pero aquí estamos hablando de la dialéctica pura marxista, es decir, la no accidentalizada, desde la cual se predica para después establecer la dialéctica de clases o la dialéctica de la historia. Pero estas están sustentadas en una idea pura de dialéctica, la cual establece que la realidad es una transformación constante y las formas nunca están en su estrato final porque siempre pueden estarse modificando. Es decir, Marx subsume toda la realidad en un perpetuo devenir. Así lo consideraba Hegel. Y esto lo consideraba en virtud de implantar un espíritu, el cual era el que de alguna manera concebía o manifestaba la realidad de esta manera. El problema es que esa es una postura no ya idealista, sino ya es misticista, porque recordemos que el espíritu no es un concepto, es una entidad concreta de la realidad. Por eso es correcto decir que para Marx la historia es Dios, pero un Dios entendido desde el sistema plotiniano, desde la tricotomía plotiniana de el uno o el artífice, el nous y el alma. Por lo cual, como Marx reduce toda la realidad a ser una dinámica de materia la cual no trasciende ese ordenamiento, el marxismo reduce el hombre de ser un animal a ser un objeto, el cual no trasciende estas cualidades objetuales, porque trascender estas cualidades objetuales implicaría poner en tela de juicio las implicaciones de los animales como entidades las cuales están concretamente formadas y realizadas en el mundo y cómo estos despliegan su identidad desde algo ya dado. En cambio, Marx tiene que reducir toda la realidad a un objeto para establecer esta dinámica de corte mecanicista en la cual pueda establecer toda la realidad como un perpetuo devenir. No hay nada concreto y no hay nada fijo. Es decir, la incertidumbre que sociólogos como Zygmunt Bauman, como Baudrillard, como Lyotard, como Debord
le imputan al capitalismo es de hecho consecuencia de las concepciones ideológicas, ontológicas de la realidad provenientes de Marx y provenientes de Hegel, pero principalmente provenientes de Marx. Por lo cual, a partir de esta dinámica en la cual nada está concreto y todo está en un perpetuo hacerse, el hombre queda subsumido a ser nada más que materia, un vil objeto a disposición de estructuras de la realidad, lo cual rebaja al hombre a ser una multiplicidad constante de indeterminaciones, las cuales se despliegan en la realidad como una reducción del hombre a un estadio primitivista en el de su desarrollo formal, desde lo cual se deriva que es la filosofía y principalmente los filósofos y más específicamente Marx, Gramsci, Lukács, Adorno y Horkheimer, los promotores de estas dinámicas en la realidad, los cuales han llevado a la manifestación de esta perennidad del sadismo debido a las implicaciones de reducción del sujeto a ser una mera herramienta, un objeto a disposición de mi disfrute, lo cual entra muchísimo más en consonancia con la idea de dialéctica de Marx que la supuesta caricaturización que Marx hace del capitalismo, que no tiene existencia ni asidero en la realidad. Lo que existe es el liberalismo económico que naturaliza al hombre, lo convierte en un animal y por derivación las dinámicas de trabajo que se establecen desde el modelo de producción liberal reducen al hombre a una progresiva animalización en la cual el sujeto es domesticado para comportarse como un animal. Pero al menos se le dota de alguna identidad concreta porque se establece la naturaleza como algo concreto y dado, mientras que en el marxismo la naturaleza es literalmente un batiburrillo de movimiento perpetuo en el cual nada es y nada está, sino que todo cuanto existe está en un movimiento en el cual no se detiene nunca, lo cual básicamente imposibilita la existencia del hombre, porque trasladando esta dinámica a la vida del hombre se vuelve absolutamente imposible. Y derivado de estas dinámicas implantadas por la filosofía marxista, por Marx y sus huestes, establecemos entonces que a partir de la fusión del marxismo y el liberalismo económico a partir de los 50 y de los 60 en aras de buscar el nuevo sujeto revolucionario, siguiendo los paradigmas gramscianos de la toma del copado institucional si no recuerdo mal era la sociedad civil o la sociedad política, si no recuerdo exactamente, porque uno se refería a los intelectuales que influenciaban a las masas, pero que no estaban instituidos en los puestos de gobierno, siguiendo los dictámenes de la dicotomía que hace Lenin al respecto del poder político. Gramsci toma tanto las cuestiones de Marx como las de Lenin y las separa. Está la sociedad civil y la sociedad política. Una influencia fuera de las instituciones gubernamentales, es decir, de las del poder político a las masas a través de los intelectuales, y otras desde el poder político, que serían los intelectuales orgánicos, que estarían incrustados dentro de estas instituciones, serían las que desde las instituciones influenciarían y suministrarían la materia epistémica para que funcionase el gobierno, porque el gobierno no funciona con estúpidos. Claro, ok. Entonces, bueno, los políticos sí, pero necesitan de gente con cerebro para manifestar esto. Entonces, ¿qué terminó sucediendo en los 50 y en los 60? Siguiendo en las constantes regurgitaciones y rerumiaciones del marxismo a través de
cada vez encontrarle más y más y más y más fallos a la teoría economicista de Marx, entonces llegó Marcuse estableciendo que se necesitaba otro maldito sujeto revolucionario, porque el proletariado simple y llanamente no se iba a rebelar nunca, porque ellos dicen que el capitalismo llegó a un nivel de alienación que la idea de revolución la convirtió en innecesaria, pero lo que en verdad pasó es que la pauperización que tanto pregonaba Marx no pasó y por lo tanto puso en jaque todo el sistema marxista, y no solo la pauperización, sino el hecho de cómo ocurrió la revolución y dónde ocurrió y por quién, porque Marx presuponía desde un modelo supuestamente determinista, teleológico, científico, que la revolución iba a ocurrir en un sector específico del mundo, por un sector específico poblacional y en un periodo específico de tiempo, y cuando ocurrió eso ninguna de las tres fue verdadera. Por lo cual, a los intelectuales marxistas o los neomarxistas que se dieron cuenta de esto, entre los cuales está tanto Lenin como Gramsci, empezaron a establecer, ok, Marx, no vamos a decir que estaba equivocado, a pesar de que el estarle moviendo cosas a su sistema implica que sí lo estaba, a pesar de que me quieran vender que es una suerte de reinterpretación, como si la reinterpretación no implicase que se hace porque está algo mal ahí. Entonces empezó a establecerse una traslación del sujeto revolucionario, viendo principalmente Gramsci y Marcuse los exponentes de esto, llevando a los 60s a la fusión del liberalismo económico y el marxismo, tanto el clásico como digamos el freudomarxismo, el marxismo social, que sería el marxismo centrado en las relaciones sociales, abandonando el economicismo de Marx, justamente porque llevó a un error. Todo esto propugnó el génesis del marxismo paradójico, el marxismo compatibilista, o como se le suele llamar vulgarmente, el progresismo en los 60s, el cual es un marxismo liberalista, el cual hipócritamente habla de la revolución hasta que se integran los sujetos, aunque bueno, ya Bakunin había dicho qué es lo que iba a suceder, pero esta es la integración epistémicamente fundamentada de esa hipocresía que Bakunin acusó y le objetó a Marx y que siempre terminó sucediendo, solo que ahora no en el sector revolucionario, sino en el sector capitalista, en el cual el marxista se integra al liberalismo y participa y vive de él, como lo hace por ejemplo Diego Rusarín o Santiago Armesilla, y pregonan la revolución en la medida en la cual sean otros los que vayan a cometerla y ellos puedan vivir como parásitos, como intelectuales orgánicos parasitarios del capitalismo, hasta que ocurra la revolución y ellos salten diciendo yo siempre fui el artífice de todo esto. Y quieran ellos convertirse en esa clase mesías que en aras de querer buscar la revolución y ser ellos, presentarse como los directores del proletariado, terminen convirtiéndose en una nueva clase de opresores. Bakunin padreando a Marx desde siempre, señores, y lo peor de todo es que no solo pasó lo que dijo Bakunin en todas las veces que se intentó implantar el marxismo, sino que se llevó al absurdo esto, al punto en el cual esto se justificó desde el capitalismo, desde el marxismo, en el capitalismo desde el marxismo, tomando una versión retorcida de lo que había dicho Gramsci al respecto, aunque eso presupone que el propio Gramsci no estaba justificando esto directamente, porque ya el mero hecho de participar integradamente en la sociedad civil o la sociedad política no implica ya una adscripción a las dinámicas del que les objetan los marxistas al capitalismo. Entonces, ¿qué terminó sucediendo con todo esto?
terminó sucediendo que a través de esta paradoja y de esta hipocresía, y siguiendo una vez más los dictámenes gramscianos, que entre los cuales se implica la desacreditación del otro a través de una dinámica de corte sadista en la cual se buscase básicamente apelar una falacia popularista, pero en conducta contra el sujeto, esta clase de dinámicas, en conjunción con el ya propio sadismo del marxismo, en el cual se habla de tener que hacer pagar a los capitalistas por los supuestos crímenes, a la par de que arbitrariamente se arrogan los marxistas, como llevan haciendo desde siempre con el rótulo de fascista, designar como capitalista a quien se les dé la maldita absoluta gana, en la integración del capital en el capitalismo a través del marxismo. De estas dinámicas empezó a diseminarse esta dinámica sadista en la cual se disponía del otro objetualizadamente para implantar un disfrute de su sufrimiento. Todo esto exacerbando una dinámica de corte sadista que ya existe inherentemente, inmanentemente en la filosofía moderna. Porque el problema del sadismo Marx lo exacerba, pero esto ya es algo que es inherente a la filosofía moderna, que desde cualquier arbitrariedad está buscando justificar, disponer de los enemigos, creando un sistema de pensamiento que va en contra de gente que no le agrada al filósofo, para posteriormente proceder a justificar el disponer de cualquier forma de ellos en nombre de cualquier arbitrariedad. La razón, la libertad, la verdad, la filosofía, el conocimiento, la ciencia, la liberación, la revolución, llámenle como le quieran llamar. Entonces, a través del establecimiento de todas estas dinámicas llevadas a través de desde Marx hasta los 60 y el posterior desarrollo y la llevada cada vez más notable al absurdo de todo esto conforme el tiempo va avanzando, creando un caldo de cultivo que invariablemente va a terminar con los marxistas creando campos de concentración en cualquier maldito país, como por ejemplo estamos viendo subrepticiamente con cómo quiere imponerse que cuestionar a los uranistas y a toda la piara de los pronombres sea criminalizable. Esto terminará o con eso o con una guerra civil a escala continental, es decir, que progresivamente vaya habiendo una reacción en cadena que desate una guerra civil por las tensiones irresolubles que esto va a causar, que puede empezar en Estados Unidos, pero que va a generar una reacción en cadena que la va a desencadenar en todo el maldito continente, derivado de que la dinámica de esta clase de dinámicas no se limita a un país. Hablamos de que el mundo está subsumido en esta dinámica sadista, y es la razón por la cual vemos de forma tan perenne, de forma tan constante y de forma tan frecuente como gente como el Jerry o los estúpidos que anteriormente he mentado hacen videos, y lo podemos ver en Twitter, lo podemos ver en Facebook, en el cómo hay una fantasía de poder por parte de toda esta piara de pronombres y por parte de sujetos como estos, de querer ejercer un poder violento y disfrutarlo en asunción de la dinámica de poderes que establece el marxismo, pretendiendo que hay una justificación en virtud de que ese otro es el opresor. Por lo cual de ahí se justifica la implicancia del sadismo, y eso está bien visto. Y por ello es que está tan manifestado esto y tan normalizado, porque desde hace 140, 150 años, y por no mentar desde hace 400, incluso 450 o podemos decir 500 años,
esto ha ido escalando progresivamente con los diversos desarrollos que se hicieron de la modernidad y del marxismo para llevar esto a una generalización, lo cual expone una vez más el cómo la filosofía ha envenenado el alma de esta especie en nombre de cualquier arbitrariedad. Y todo el que participe en las dinámicas predicamentales modernistas, es decir, todo el que sea ateísta, liberalista o marxista, participa también de en un grado o en otro de estas mismas dinámicas. Por lo cual, una vez más, la filosofía revélasenos como una miasmática parasitaria de maldad y de corrupción, que no deja de ser bastante irónico el cómo se pregona a ella misma como defensora de la verdad, pues bien se dice en la Biblia que el Satanás mismo se presenta a los hombres como un ángel de luz. Por lo cual, eso dice varias cosas y debería de encender varias alarmas al respecto de cualquier sistema de pensamiento que se pretenda dogmáticamente, arbitrariamente, como la verdad absoluta e indiscutible, como por ejemplo ocurre con los ateístas y el sistema de la ciencia, que cuando hay presencia de esa clase de movilizaciones ideológicas en la modernidad, podemos estar 100% seguros de que hay un fuerte componente sadista dentro de esas dinámicas, lo cual explica por qué invariablemente llevan a genocidios o a justificar la objetivación de otros sujetos. Nos estamos viendo.